Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido Piscis. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Piscis, tú eres una persona muy intuitivo, ¿vale? Entonces, tú tienes que hacer caso de las señales también, Piscis. Dime, últimamente tú estás encontrando mucho pelo en tu casa, mucho cabello, cariño. Se dice que cuando uno encuentra mucho cabello, mucho pelo, lo que es en casa, puede ser tus guías. Puede ser tus guías que te quieren advertir de algo. Pero también, cariño, hay que tener cuidado. Si tú sospechas que no es algo bueno, tienes que hacer caso también de tu intuición. Porque he visto mucho pelo, corazón, en tu casa, en cualquier lugar, hasta en tu bañera. Y a lo mejor tú me dices, Richard, es que no es mi cabello. Mira, como a mí, Piscis. Yo, cuando estaba haciendo lo que es un super chat, antes de enfermarme, que estaba mal del estómago, encontré un pelo largo y todavía era de color como rojo, como castaño. Un pelo así, cariño, largo. Y aquí en mi casa nadie tiene cabello largo. Era largo, cariño. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me acuerdo que que también, Jorgelina Tarot me dijo, puede ser una bruja, me dijo. Puede ser una bruja o tus guías. Entonces, tienes que hacer caso de las señales, Piscis, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Piscis, te he visto que estás así, como agarrándote la cabeza. No sé si te duele mucho la cabeza o simplemente no entiendes por qué una persona no cambia de actitud o va muy lento, Piscis. A lo mejor estás saliendo con una persona que te gustaría que las cosas vayan un paso más, pero esta persona te pide tiempo o esta persona, cariño, aparece, desaparece. Es una persona como un poco infantil. Sinceramente, ¿vale? O es menor que ustedes, Piscis. Es menor que ustedes. Pero siento que esta situación, o mayor, mira, el ser humano, cariño, puede tener 50, 70, 80 y a veces nunca madura. Nunca madura, ¿vale? Como también hay personas muy jóvenes, de 20, de 18 años, y son personas muy maduras, cariño. Entonces, eso es relativo, sinceramente es relativo. Pero a ti, esta situación, Piscis, tú estás lidiando con una persona que te confunde, que te pone nervioso, te pone nerviosa, quizás por su inmadurez puede ser el caso, mi pececito, ¿vale? Por eso que te he visto así, que te agarra la cabeza, ¿cuándo va a cambiar? A lo mejor es pareja, a lo mejor es hijo, a lo mejor es familia. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué se porta de esta manera? ¿Por qué me dice ya voy a cambiar? Seguro que mañana lo voy a hacer mejor y nunca ves cambios, Piscis. Nunca ves cambios. Vamos a ver signos, mi pececito. Vamos a ver signos, Piscis. Vamos a ver signos. Me sale lo que es Tauro. Me sale Virgo o Tauro. Otra vez Virgo, Géminis,
cierras con un Libra, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, corazón. O a lo mejor estás lidiando con una tortuga, Piscis. De verdad, ¿te van las tortugas? Una persona que no avanza, cariño. Uy, de verdad, yo me pondría nervioso. La carta del 10 de espadas, cariño. No te asustes, ¿vale? Vale. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que ha tocado fondo. Parece como si fuera un vampiro, ¿no? Porque encima tiene unas estacas ahí que lo atraviesan, Piscis. La carta del 10 de espadas te recuerda que tú vas a tocar fondo. Ya está, tú vas a tocar fondo. Pero la carta del 10 de espadas, cariño, cuando la noche es más oscura, quiere decir que muy pronto va a amanecer. Entonces, Piscis, muchos de ustedes han tocado fondo. Muchos de ustedes en estos momentos, esa imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, que estás así, te duele la cabeza de tanto estrés, de tanto llorar, de tanto sufrir, cariño. Ya está. Lo peor ya lo has pasado. Ahora tú vas a resurgir como el ave fénix. Oportunidades, cariño. No lo tomen como algo negativo. Te están diciendo, ya has aprendido la lección. Ahora tienes que sacar algo positivo de esta situación, mi querido Piscis. Ahora te viene lo que es una oportunidad. Si tú de repente estabas lidiando con una persona que no avanzaba y tú, cariño, has tomado la decisión de separarte o esta persona te dejó, pues ya está, cariño. Tenlo por seguro que lo que ahora te viene va a ser mucho mejor que lo que tú tenías hasta ese instante, mi querido pececito. Entonces, cariño, ponte regia, ponte guapo, atractivo y atractiva, cariño, porque aquí tú vas a ser la reina del jacal. Aquí tú vas a ser el rey de la manada, Piscis. Menuda cucaracha, encima que era horroroso y horrorosa. ¿Hacerte esto a ti, Piscis? No. No, Piscis, no. Y vas a ver que te van a rogar, cariño, pero será demasiado tarde. Vamos a continuar. A ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Me sale la carta del 2 de copas, ¿sí? Cariño, muchos de vosotros se dan la espalda con una persona especial. No te entiendes. No todo tiene que ser amor de pareja. Esa persona especial puede ser amigos. Esa persona especial puede ser pareja, familia. Una persona que era muy importante para ti. Pero no te entiendes, cariño. No te entiendes. Tú sientes que es tu alma gemela. Tú sientes que es tu llama gemela. Pero no te entiendes, cariño. La carta del 9 de espadas, corazón. Te sabe mal, Piscis. Yo entiendo, corazón. Mira, cuando uno está lo que es en una relación, cariño, aunque esa persona se porte mal, piensa que cuando uno convive con alguien, cuando uno está con pareja con alguien, tú prácticamente lo adoptas como tu familia, como algo muy cercano, cariño. Y muchas veces cuando esta persona se va, duele. Duele y duele mucho, cariño, porque somos seres humanos, porque hacemos las cosas con amor. En estos momentos a ti te duele posiblemente que esta persona sea indiferente contigo, te duele, cariño, quizás que no te pregunta cómo estás, no te pregunta si a lo mejor te alcanza el dinero, cómo están los hijos, cómo estás en la salud, en el trabajo, te duele, cariño, pero dale tiempo al tiempo. Esta es la tierra, este es el cielo y este es el infierno, cariño. La carta del 7 de pentáculos, corazón, y tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos. A mí lo que me sorprende, mi querido Piscis, que esta persona no es la primera vez que te hace esto. Esta persona, cariño, muchas veces te hace sentir mal. Muchas veces, cariño, te ha hecho sentir como que tú eres interesado, interesada, cuando no es así, cariño. Esta persona es como que dice, bueno, yo a Piscis lo puedo manipular cuando yo quiero. No, cariño. Tú eres muy intuitivo, muy intuitiva, corazón. Tú sabes cuando algo marcha mal. Tú sabes cuando algo marcha mal, Piscis. Entonces, mi querido Piscis, si ellos de repente pensaban que te estaban engañando, tú ya sabías hace tiempo ese engaño, mi querido Piscis.
Tú lo sabías. Te vas a recuperar, cariño, porque cierras con la carta del 9 de pentáculos. Te vas a recuperar y vas a ver que tú vas a brillar, cariño, y vas a conocer personas mejores. Vas a tener un trabajo mejor, un proyecto mejor. Tú estás decepcionado y decepcionada de alguien. Pero tranquilo, tranquila, cariño. Cucarachas hay por montón, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Perdón. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Voy a recoger las cartas. ¿Qué me quieren decir, cariño? El tarot urbano, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano, Piscis. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. La carta, cariño, de la rueda, corazón. Siento, mi querido Piscis, que te cuesta pasar página, te cuesta hacer cambios. Es como que estuvieras viviendo en tus recuerdos, mi querido Piscis. Sí. Pero mi querido Piscis, todo cambio es bueno, corazón. Es necesario que tú hagas ese cambio. Es necesario que dejes esa persona, Piscis. Es necesario que apuestes por ti. Tienes una tristeza también relacionada con la frontera, con la distancia. A lo mejor, cariño, tu dolor o esa carta que ha salido de tocar fondo, a lo mejor muchos de vosotros han inmigrado. A lo mejor en estos momentos estás extrañando a tu familia, a tus hijos, tu mundo, tu entorno. Pero todo se va a poner en orden, Piscis. Solo tienes que confiar en ti. Recuerda que tú has nacido para ganar, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 6 de pentáculos, cariño. Siento, mi querido Piscis, que en estos momentos te toca, como se dice, apechugar. Te toca salir adelante. No va a ser fácil el camino, ¿vale? No te voy a mentir de que te están esperando con una bandeja de plata. No, no va a ser fácil. Siento, mi querido Piscis, que inclusive te vas a topar con personas que a lo mejor se creen la última chupadita de mango. Pero siento, Piscis, que tú vas a crecer. Yo siento que tú vas a crecer, cariño. La carta del 10 de espadas, corazón. Cuando tú te sientas deprimido, deprimida, cariño, tienes que empezar a decir, el Señor es mi pastor, nada me pasará. Porque siento, cariño, que estás en un torbellino de emociones. Hay días en los cuales te quieres comer el mundo, hay días en los cuales estás feliz, hay días en los cuales, cariño, estás deprimido y deprimida. Estás en una transición, Piscis. Pero yo estoy seguro que vas a salir bien. Te voy a sacar lo que es una carta de los ángeles. A ver qué me dicen. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Es una semana o una temporada de cambios. La luna. El arcángel Aniel. La luna, tu intuición. Perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugares entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender lo que es el vuelo. Cariño. Decepciones, ¿no? Te has llevado una decepción. Algo has descubierto, Piscis. Algo tú has visto con tus propios ojos, Piscis. Pero te están diciendo libérate. Ya está. Ya salió a la luz, cariño. Lo que tenía que pasar, pasó. Ya no te comas la cabeza. Ahora tienes que recuperarte, Piscis. Tienes que continuar adelante. Es como que en estos momentos tienes sentimientos encontrados. Cariño, ¿por qué? ¿Por qué me he hecho esto? Si yo siempre he dado lo mejor de mí. ¿Por qué, Richard? No busques explicación, cariño. Quizás nunca lleguemos a una respuesta, Piscis. Lo importante es que tú salgas adelante. Porque aquí, cariño, no mendigues. Aquí hay una persona como que está mendigando, ¿ves? Como hay un personaje que le tira monedas. Y tenemos la carta del 10 de espadas, cariño. No mendigues amor a nadie. No mendigues, cariño. Hay una persona que se hace muy difícil. Hay una persona que quiere que tú lo ruegues. Hay una persona, cariño, que es inmadura. Pasa de esta persona. Pasa de esta persona, Piscis.
Vamos a ver, corazón, qué me dice en economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Piscis. No todo tiene que ser amor. La decepción puede ser de amigos, familia, pareja, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Me sale lo que es la carta de la emperatriz, la carta del 9 de bastos y tenemos lo que es la carta del carro, cariño. Tu esfuerzo va a dar frutos, porque aquí hay una mujer que está en parto, cariño, y está al costado de la carta del 9 de bastos. Tu esfuerzo va a dar frutos y cierras con la carta del carro. Te veo viajando, sinceramente. Te veo viajando, te veo que tu proyecto va a crecer, cariño. Si no tienes trabajo, te van a llamar de un lugar donde implica un poco de desplazamiento, pero económicamente, cariño, te conviene. Si tú de repente, cariño, quieres hacer un cambio, te conviene hacer un viaje, porque ahí el dinero te llega a lo que es en abundancia, corazón. Si tú de repente, mi querido Piscis, quieres hacer un proyecto, hazlo, cariño, porque siento que tu proyecto va a llegar a todo el mundo. Si es a través de las redes sociales, mejor, mi querido Piscis. Pero a ti te llega abundancia. El dinero te persigue, mi pececito. El dinero te persigue, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis. Me sale la carta del 3 de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Varones, cabello corto, se peinan por el costado, puede ser que tengan un poco de barba, cariño. A lo mejor vosotros coinciden en el mismo trabajo, en el mismo estudio, o de repente tienen lo que es hijos en común. Los varones, especialmente los varones, están con la cabeza caliente, y puede ser, cariño, que no hacen un cambio o no dejan todo por los hijos, pero los varones están con la cabeza caliente. La carta del caballero de oros, cariño. Hay una persona que posiblemente se va de tu vida. Deja todo, cariño. Entonces, a lo mejor de repente hay una persona que se divorcia, pero pierde todo lo que está relacionado con la parte económica. Si tú de repente estás en una separación y tú me dices, Richard, ¿la casa se queda conmigo? Sí. La casa se queda contigo, porque hay una persona que pierde todo. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero como vemos un caballo, también puede ser un Sagitario. La carta del 6 de copas. Luego esta persona se arrepiente, cariño, y va a estar pensando mucho en ustedes. Cuando digo ustedes, si hay hijos, también lo que es en los hijos, inclusive en la mascota. Mayor de 40 años, delgado o delgada, cabello corto, puede ser que tenga canas, cariño. Se viste de una forma clásica, corazón. Si hay una persona que se ha marchado de tu vida y de repente ha dejado todo, casa, familia, hijos, mi querido Piscis, esta persona está arrepentido y arrepentida. Tranquilamente vas a recibir una noticia de ellos o de ellas, mi pececito. Cariño, arriba los ánimos. El mundo no se acaba, mi querido Piscis, porque pierdes a una persona relacionado con el amor, porque pierdes un trabajo o porque una persona quizás se va de este mundo. Ellos, las personas especialmente que se van de este mundo, ellos no quieren que tú seas infeliz. Ellos quieren que tú sonrías, Piscis. Te quiero. Todo va a estar bien, cariño. Confía en tu intuición. Hasta la vista, corazón.